Bienvenidos al espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático. El calentamiento que afecta a todo el planeta tiene impactos bien conocidos. Entre ellos se encuentran la subida del mar, el incremento de los incendios forestales y la mayor severidad de las inundaciones. Sin embargo, algunos efectos de la alteración del clima global han pasado inadvertidos. Por ejemplo, recientemente los científicos han descubierto que el aumento de las temperaturas influye negativamente en los nutrientes de los alimentos que consumimos todos nosotros. Para hablar de esta situación y otros de los problemas que provoca el cambio climático en la salud pública, hoy hemos invitado a Valentina Davidova, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara en México. Valentina Davidova aplica las matemáticas a la comprensión del clima con la finalidad de ayudar a prevenir enfermedades en la población. Pero antes de conversar con ella, aquí le echamos un vistazo a la actualidad climática en el mundo. Comenzamos. El calentamiento global es una amenaza para los deportes de invierno. Así lo indica un nuevo estudio liderado por investigadores canadienses, donde se concluye que solo una de las 21 ciudades que han albergado los Juegos Olímpicos de Invierno en los últimos 50 años seguirá teniendo las condiciones adecuadas para un evento de este tipo hacia finales del siglo. Esto supone un reto para deportistas y organizadores, quienes dependen cada vez más de la nieve artificial. Ha sido el caso de la edición Beijing 2022, donde prácticamente el 100% de la nieve necesaria para las competencias olímpicas ha sido fabricada. Al menos 24 personas fallecieron en Quito, Ecuador, el 31 de enero de este año, luego de que un aluvión arrasara con lodo, escombros e incluso coches. Autoridades y expertos locales informaron que entre las causas del desastre se encuentran el urbanismo no planificado y la deforestación. Sin embargo, el deslave también se relaciona con precipitaciones atípicas, una de las principales consecuencias del cambio climático. Cuando llueve en grandes cantidades, el agua y el suelo pueden sobrepasar la capacidad del terreno, lo cual resultaría en un desbordamiento como el registrado en Quito. En los últimos días, la capital había acumulado hasta 75 litros de lluvia por metro cuadrado, cuando normalmente se esperan solo 2 litros por unidad de área. Las olas de calor son comunes durante el verano, pero la alteración del clima del planeta está haciendo que estos fenómenos sean cada vez más frecuentes y severos. Ante dicha situación, investigadores australianos han encontrado una práctica solución. Después de analizar una ola de calor de 3 días ocurrida en Adelaida, los científicos descubrieron que las áreas verdes eran capaces de disminuir entre 5 y 6 grados Celsius la temperatura local. Esta reducción fue más marcada en los puntos más calientes de la ciudad y en los más alejados de la costa. Según el estudio, el mayor efecto se debió a los árboles de jardines particulares, un resultado que reivindica el papel de los hogares en la lucha contra la crisis climática. En un mundo que ha sido azotado por la pandemia de COVID-19, es difícil imaginar un riesgo aún mayor para la salud pública. No obstante, esa amenaza existe y se trata nada más y nada menos que de la crisis climática desencadenada por las actividades humanas. No hay ni un área que atienda el sector salud en materia de salud pública que no esté afectado a causa del cambio climático. El impacto ya es tal que en las últimas 2 décadas la mortalidad en personas mayores de 65 años asociada al calor creciente se ha disparado más del 50%. Valentina Davidova nos habla con detalles sobre esta y otras causas directas de la pérdida de vidas.
la contaminación mediante los procesos de incremento de enfermedades respiratorias, el crecer de la temperatura ante la presencia de las olas de calor que estamos registrando el día de hoy, las cuales a su vez pueden ser todavía más intensas, todavía más prolongados y, más frecuente, puede producir un incremento de morbilidad y sobre todo mortalidad ante estos eventos de olas de calor a través de los mecanismos que produce estrés térmico, en las personas y sobre todo personas predispuestas, que sería gente de la tercera edad o los niños o gente con alguna enfermedad existente o que ya están predispuestos de enfermar fácilmente. En este sentido, los expertos han estimado que en el mundo mueren prematuramente 10.2 millones de personas cada año debido a la contaminación que proviene de la quema de combustibles fósiles como el carbón, petróleo o diésel. Mientras que los fallecimientos anuales causados por olas de calor ascienden a 356,000, un problema al que se ha sumado el surgimiento de epidemias. Lo que pasa que al crecer áreas urbanas estamos invadiendo los hábitats de diferentes tipos de animalitos, insectos, reptiles que tienen sus propias enfermedades. Entonces, nosotros al invadir estos hábitats también entramos en el contacto con estas poblaciones y existe un proceso que denomina o que llaman zoonosis, es decir, un paulatino traspaso de enfermedades de estos animalitos, insectos, reptiles, etcétera, etcétera, pájaros, al cuerpo humano, en donde el cuerpo humano recibe este virus, en donde el virus puede mutar y definitivamente procrear nuevos tipos de enfermedades a partir de los procesos de mutación y evolución de estos virus en cuerpos humanos. Adicionalmente, las temperaturas cada vez más altas y los patrones de lluvia cada vez más irregulares han desatado otro fenómeno, el de la expansión de enfermedades que antes estaban restringidas a lugares con climas tropicales. Valentina Davidova nos cuenta un caso que ha visto de cerca. Cambios en el régimen de la precipitación que producen lluvias intensas, encharcamientos y estancamientos de agua, propicia las condiciones idóneas para el desarrollo del mosquito Aedes aegypti, quien transporta enfermedad tipo dengue o chikungunya o zika, de tal manera que el área metropolitana de Guadalajara ahora cuenta con epidemiología de dengue a lo largo de todo el año. Es decir, dengue llegó y se quedó en nuestra ciudad, en nuestro área metropolitana, a pesar de que vivimos en una altitud de 1.580, 1.620 metros en diferentes zonas del área metropolitana. Y supuestamente las temperaturas históricamente conocidas no fueron óptimos para el desarrollo de este mosquito, pues nuestras actividades han cambiado los factores abióticos, particularmente el clima, así como el uso del suelo. Todo esto ha creado, se puede decir, hábitat muy propio para que llegue el dengue y sed. Pero lo que más ha sorprendido a esta científica es el impacto del cambio climático en el valor nutricional de los alimentos. Veamos a qué se refiere. Se descubre que el incremento del dióxido de carbono, su triplicación y cuadriplicación de la concentración en comparación con la concentración preindustrial produce la pérdida de nutrición de diferentes granos y plantas. De tal manera, nuestra comida se hace menos nutritiva, lo que puede desencadenar grandes problemas de nutrición, sobre todo en los países que están en desarrollo. Al respecto, un estudio de la Universidad de Harvard concluye que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera previstos para el año 2050 podrían provocar en los cultivos de maíz, trigo, arroz y soya pérdidas significativas de proteínas, hierro y zinc. Todos estos son nutrientes esenciales cuya deficiencia está relacionada con problemas de salud materno-infantil y padecimientos del sistema inmunitario. Realmente es un tema muy alarmante.
y existen muchísimos detalles que marcan pautas o impactos de cambio climático sobre la salud pública. ¿Podemos revertir esta crisis? Los escenarios de cambio climático con los que trabajan investigadores como Valentina Davidova indican desafortunadamente que es imposible. Dióxido de carbono es un gas de vida larga. Si el día de hoy paramos de emitir en todo el mundo, todavía vamos a continuar mínimo 60, 70, 80 años con temperatura creciente a partir de altas concentraciones de dióxido de carbono que está en la atmósfera y que puede sobrevivir allá porque tiene vida larga esta molécula de este gas. El último reporte del Grupo 1 que trabaja para el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ya ha presentado el escenario regional del clima y se puede observar el incremento de la temperatura a partir del segundo escenario. Es decir, de 5 escenarios, solamente el escenario optimista preserva el incremento de la temperatura a 1.5 grados a mediados del siglo. La buena noticia es que dichos escenarios dependen de nuestra conducta y que podamos inclinar la balanza en favor del planeta siempre y cuando exista voluntad de los países. El problema es muy complicado. Si nosotros, después de casi 100 años de emitir los gases de efecto invernadero, más de 100 años, y prácticamente 40 años que estamos discutiendo la presencia de cambio climático y no llegamos a parar las emisiones de los gases de efecto invernadero, sin embargo, no solamente lo paramos, sino incrementamos, intensificamos estas emisiones y cada país supuestamente levanta la bandera diciéndole que necesitamos quemar petróleo, necesitamos tener la energía para producir más comida, para producir más ropa, para construir más casas para mi pueblo y brindarles la vida digna. México, por ejemplo, firmó el Acuerdo de París comprometiéndose a limitar sus emisiones de dióxido de carbono para evitar el calentamiento del planeta. Sin embargo, datos de 1953 a la fecha, analizados por el Servicio Meteorológico Nacional, indican que el país ya alcanzó un aumento de temperatura de 1.5 grados Celsius. Nosotros ya tenemos la anomalía, la cual, se marca como pauta que no debemos rebasar para poder recuperar el clima a finales del siglo XXI. Punto de vista, de verdad es muy complicado el futuro de nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque a pesar de hablar de sustentabilidad desde 1992 oficialmente, es decir, usar recursos naturales sin comprometer estos recursos para generaciones futuras, todavía no lo hemos hecho. Por lo tanto, lo único que debemos hacer ahora, intensificar el programa de mitigación de los gases de efecto invernadero. Este tipo de estrategias son incapaces de detener en seco las tendencias del cambio climático, pero lo que sí pueden hacer es ayudarnos a frenarlas de manera paulatina. Valentina Davidova nos dice cómo. Es decir, usar recursos naturales sin comprometer estos recursos para generaciones futuras, todavía no lo hemos hecho. Por lo tanto, lo único que debemos hacer, sustituyendo los combustibles fósiles a energías limpias y promoviendo la educación ambiental para que la gente también aprenda a cuidar los recursos naturales. Sembrar quizás cultivos que tienen mayor capacidad de absorber el dióxido de carbono y con esto aminorar sus concentraciones en la atmósfera. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y los espero en la próxima emisión.